Profesor doctor José María López Gómez Gras. Profesor. En mi caso, por añadir a este elenco de ponentes algo que pudiera volcarse, pues he preferido optar por señalar cómo estamos como país, que podríamos decir también que España se escribe con la letra C de caos, y no me refiero en este momento, sino por la que viene cayendo desde hace mucho tiempo. Y digo caos fundamentalmente por los riesgos, no solo fiscales, que se han puesto aquí de manifiesto, sino también por los riesgos políticos, por los riesgos regulatorios que vienen de esos riesgos políticos, etcétera. Cualquier inversor de cualquier parte del mundo que quisiera venir a España seguramente tendría mayor seguridad jurídica y política en cualquier otro país en este momento que en el nuestro, lo cual difícilmente nos puede ayudar a generar expectativas, a generar actividad económica y, por lo tanto, a generar dinamismo para salir de esta crisis. Aquí ven proyectado el último índice de competitividad por países que acaba de publicar el Foro Económico Mundial, en el cual a veces los rankings suelen ser injustos. En este caso yo creo que ha sido hasta bueno, porque España está en el lugar 36 y se mantiene sobre su posición anterior, que para la cantidad de países que miden, que es alrededor de 150, pues no está nada mal. Sin embargo, veremos cómo esa media ponderada para ponernos en el puesto 36 y mantenerlo ha venido por distintas razones. Pero antes de ello, me gustaría señalar que los tres primeros países que aparecen, que son Suiza, Singapur y Finlandia, se caracterizan justo por lo contrario de este caos que yo decía y, además, por apoyar, como tiene ahí resaltada, la innovación y el cambio de los modelos productivos de las empresas, la apuesta por la ciencia, la colaboración con los sectores académico y laboral, la eficiencia de sus instituciones, la eficiencia de su mercado laboral, sobre todo en cuanto a la flexibilidad, y la eficiencia de su sistema financiero. Ya nos gustaría que un porcentaje mínimo de todas esas cosas lo tuviéramos en nuestro país. Desde ese punto de vista, cuando valoramos ese puesto 36 de España por apartados, vemos que hay un poco de todo. En algunos casos estamos muy bien. En lo que casi todo el mundo se queja es en las posibilidades de financiación. Ahí vemos que estamos en el puesto 122 en acceso al crédito sobre 150. Y, sin embargo, pues tenemos un buen ranking en formación, en alumnos, en escuelas de negocios, en tamaño de mercado, en esperanza de vida, en calidad de infraestructuras, pero también podemos ver nuevamente cómo estamos fatal en lo que es el control del déficit público, el entorno macroeconómico, el mercado laboral, sobre todo la flexibilidad. Aquí no se recoge el efecto de la última reforma laboral, pero también me gustaría transmitirles, por lo menos por lo que yo vengo leyendo y siguiendo, que parece que todas las reformas siempre van más encaminadas a proteger a las grandes empresas más que a las pequeñas y medianas empresas. Y simplemente una radiografía, una vista a la radiografía empresarial de nuestro país, pues vería que debería de ser justo al contrario. Bien, cuando hacemos la comparación con el resto de España, con economías avanzadas, vemos que están todas las economías avanzadas un poquito más allá en la puntuación más alta por encima de la española. Por lo tanto, tenemos mucho a mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo en algunos que tienen que ver con lo que nos convoca en estas jornadas. Cuando destacamos cuáles son los obstáculos para hacer negocio, en estos momentos vemos como el principal, y del que se quejan todos, es el acceso a la financiación, considerado con un 27,8% de peso. Evidentemente, todos nos gustaría, y sobre todo a los asesores fiscales, que las empresas funcionaran, que pagaran sus impuestos, que les pudieran asesorar para que los impuestos fueran los más correctos y los necesarios y que todo fluyera de manera que los ingresos volvieran a las arcas públicas y volviéramos a ser el país que hasta hace poco disfrutábamos. Pero ahora lo que está estrangulando, como saben, es ese acceso a la financiación. Pero también la regulación laboral restrictiva, sobre todo en el caso que les apuntaba, que protege más a las grandes empresas que a las pequeñas, la burocracia del Gobierno, que se considera ineficaz, la capacidad de innovación, que se considera insuficiente, la presión fiscal ya en menor medida, la regulación fiscal, la corrupción y otros casos.
Bien, pues un simple vistazo vemos que aquellos puntos en los que se está poniendo el énfasis por parte de los distintos gobiernos, aunque en el caso del nuestro, como en el de otros, estamos, si no intervenidos, sí contemplados, o nuestros problemas no solo se discuten en nuestra casa, sino en otras casas superiores, y eso también genera unas incomodidades. En todos estos años ha habido muchos cambios de opinión que tampoco favorece lo que antes decíamos y que contribuye a ese caos. Este análisis que me encontré en un informe reciente de SADE me dio mucho que pensar. Cada año solo sobreviven el 80% de las empresas españolas. Este bajo índice de supervivencia, sobre todo las empresas de 5 asalariados o menos, incluyendo autónomos, representa casi un 90% del total y, desde luego, nos hace excesivamente frágiles ante esta crisis económica. Y para el debate sí que me gustaría apuntar una paradoja que se revela de este informe, de este análisis. Y es que, a pesar de que se ha señalado en muchas ocasiones que la gran ventaja comparativa ante la crisis es la flexibilidad que tenemos en el sector empresarial porque está compuesto por mini-pymes, el hecho de que estemos siendo golpeados más que en otros países precisamente radica en esta característica. Y ustedes habrán leído, igual que yo, aunque no me dedico exactamente a eso, que este país nuestro no crearía empleo hasta que se produjeran tasas de crecimiento por encima del 3%. Bueno, pues posiblemente esta paradoja anterior se pudiera explicar por eso. Es decir, que para generar empleo de forma relevante tenemos que crecer por encima del 3%. Todo ello a base de esa estructura de empresas de tan reducido tamaño. Bien, pasaré esto rápido porque me han visto recortado mi tiempo, pero sí que es importante, sobre todo para el debate, que me han enfatizado que convenía, que tuviéramos una reflexión sobre el marco empresarial teniendo en cuenta cuáles son nuestras características y, sobre todo, lo que mejor tenemos, ¿no? Lo que mejor tenemos, las empresas que están escapando a la crisis, seguramente cuando les lleváis sus impuestos os daréis cuenta, son aquellas empresas industriales y exportadoras. Bueno, pues en ese caso también se salvan algunas empresas de servicio pertenecientes a los sectores del turismo y de los servicios profesionales a empresas. Paradójicamente también tenemos un buen comportamiento exportador. Estamos manteniendo la cuota de exportación de la última década mejor que algunos países ricos de la OCDE. Otra cosa sorprendente. Es decir, siempre, como nuestros deportistas, ¿no?, destacamos en determinadas cosas muy bien y muy allá de lo que cabía esperar. Sin embargo, es difícil generalizarlo. Desde el 2008 las exportaciones han crecido a una tasa acumulada superior a la de Alemania o el Reino Unido. Esto también parece increíble, ¿no? Si bien tenemos que destacar que en el Reino Unido, lógicamente, como conservan su moneda, recordáis todos cuando pensamos, estos ingleses, hay que ver, con la manía que tienen de conducir por el lado contrario, y ahora se han empeñado en mantener su moneda, ¿no? Bueno, pues 12 años después, es curioso cómo se respeta ahora aquella opinión, precisamente porque en algún caso podía ser interesante. Otra cosa sorprendente, y lo digo desde la universidad, es cómo nuestros egresados, a pesar de lo que se meten en muchas ocasiones con las universidades, están consiguiendo trabajo fuera y son muy bien valorados por las empresas de aquellos países. E igualmente los profesionales. Por lo tanto, hay una expresión de nueva capacidad o de talento para competir en cualquier lugar y que deberíamos de aprovechar. Y curiosamente, otra de las cosas que yo he explicado en muchas ocasiones, que es la falta o la reducida productividad comparativa que tenemos con otros países, pues cuando comparamos empresas de igual tamaño, sale que las grandes empresas españolas tienen una productividad igual o superior a las alemanas. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro reducido tamaño. Es decir, el tamaño aquí sí que importa. ¿Cuál es el problema de nuestro tamaño? Pues que tenemos excesivo número de pequeñas empresas, mini-pymes que decíamos antes, reducido de empresas multinacionales y falta, sobre todo ahí en el centro, una gran cantidad de empresas medianas que además fueran exportadoras. Y todo eso sufriendo una serie de prácticas que no hace falta que les recuerde a ustedes, como son las bancarias, como son las administrativas de todas las administraciones públicas españolas, y que ha habido una absoluta normalidad en aceptarlas e impunidad en ponerle remedio o coto. Eso nos ha dejado un ambiente abrumador, que voy a resumir en lo siguiente.
mayores restricciones por la pérdida de confianza en nuestro sistema bancario, el cierre del grifo del crédito internacional. Ya todos saben quién es la prima de riesgo. Pues la prima de riesgo, podríamos decir que un 50%, por resumir, se debe al efecto país y también un 50% al efecto del euro, moneda en la que estamos conjuntamente. La pérdida de credibilidad del país, o lo que algunos llaman la marca España, que, siguiendo lo que ha dicho Francisco Álvarez, también la podríamos extender a la marca Comunidad Valenciana. Es difícil, con ese caos que decía al principio, hacer negocios, que alguien confíe en nosotros, que verdaderamente nuestras empresas, y a veces los gobiernos, no digo este, porque esto viene de largo, no nos damos cuenta, no se dan cuenta que las cosas en economía significa primero generar confianza, y confianza sobre lo que puede hacer un país, y esto no siempre es así. Si encima le metemos los riesgos políticos, regulatorios, culturales, fiscales, etcétera, pues realmente es difícil que alguien quiera algo con nosotros. Menos mal que tenemos el sol y la playa, porque si lloviera aquí más, no sé lo que nos pasaría. Reformas, como decía antes, pensadas o que favorecen a las grandes empresas más que a la mayoría de pymes que tenemos. Y esto ha llevado a muchas empresas a recuperar prácticas que eran insólitas, como la economía del trueque, el mayor porcentaje de financiación de proveedores y la gestión financiera exquisita para ver de adelantar los cobros y retrasar los pagos en todo aquello que se puede hacer. Me suele gustar destacar algunas cosas necesarias, ¿no? Tenemos que cambiar, las empresas tienen que cambiar, tenemos que reinventarnos. Suelo poner el ejemplo de IKEA, simplemente no por el caso concreto, sino por lo que ha significado en un sector una revolución para hacer las cosas de otra manera. Las relaciones universidad-empresa, la necesidad de innovar y la necesidad de, por mucho que esté cayendo lo que está cayendo, de contemplar incentivos para que los mercados y las empresas puedan volver a hacer cosas juntos, competitividad, innovación e internacional. Bien, termino simplemente con esta alusión de Mario Alonso Puig, que con mucha razón dice que las crisis, como aquí ha sido destacado también, nos valen para reflexionar, porque solo cambiamos de verdad cuando nos damos cuenta de las consecuencias de no haberlo hecho o de no hacerlo. Muchas gracias.